para intentar mejorar la calidad de vida de las personas de nuestro pueblo, porque sé que muchos vecinos y vecinas que nos están escuchando lo que quieren es que intentemos solucionar sus problemas y que nos dejemos un poco igual de discursos elevados que no les mejoran el día a día. Y una última petición dirigida a la alcaldesa, si es posible. Creo que tenemos, precisamente para erradicar esta violencia, también la violencia verbal en nuestro pleno, un buen dispositivo, que es el artículo 11.1 de nuestro reglamento orgánico, que dice que los concejales serán llamados al orden cuando profieran palabras o viertan conceptos ofensivos al decoro de la corporación o de sus miembros y de las instituciones del Estado. Yo creo que se han producido varias ofensas en este sentido. El ánimo que no deje pasar ni una más y que, bueno, pues disciplinemos un poco también nuestras formas, porque queremos respirar la mayoría de la gente que venimos aquí. Muchas gracias y enhorabuena a todas. ¿Y votará usted a favor? Súper a favor. Vale. Tiene la palabra el portavoz del equipo de gobierno. El PSOE ha leído la moción, tiene la palabra el equipo de gobierno y luego habla él. Pues poco que decir. La firmeza argumental está reñida, o sea, con las estridencias. O sea, no siempre tenemos que buscar la estridencia para demostrar que somos muy firmes en los argumentos, ¿no? Yo creo que se puede ser enormemente enérgico y defender los posicionamientos sin buscar constantemente pues las disonancias como base de una forma de funcionar, porque entiendo que cuando se trata de buscar consensos, cuando uno se mueve desde la estridencia, pues los consensos son complicados, ¿no? Nosotros defendemos el consenso del 78. Ustedes, me refiero a usted, señor, porque me ha interpelado directamente. Mire, nosotros nos acordamos diariamente, y no tanto de las sedes, porque no somos tan importantes los representantes políticos, al menos desde nuestro punto de vista, nos resulta mucho más sangrante la situación de ciudadanos individuales que lamentablemente en nuestro país y en determinados territorios pues están siendo agredidos permanentemente en sus derechos y libertades, ¿no? Y yo pienso que nunca es tarde y nunca está mal el hecho de que los representantes políticos podamos llegar a un consenso, y en el consenso no hay intencionalidad más que el consenso. O sea, buscar intencionalidades en posicionamientos particulares, pues sí se pueden encontrar, pero buscar intencionalidades en el consenso, pues no hay más intencionalidad que unificar un criterio para erradicar cualquier tipo de acto vandálico y violencia contra cualquier institución o partido político. No vemos nada más allá, ¿no? Y luego, muchas veces ustedes critican que se está tratando de atentar o de criminalizarles porque están defendiendo postulados que consideran perfectamente legítimos y que provienen de la confianza que han depositado los ciudadanos en un procedimiento democrático. Y por supuesto que se les reconoce esa situación, pero lo mismo se reconoce al resto de los representantes políticos del resto de las formaciones, que no por estar detrás de determinadas siglas mecánicamente tienen que ser criminalizados. No hay duda de que hay situaciones que han derivado en procedimientos judiciales, que derivan en sentencias que deberán cumplirse, y quien cometa crímenes pues tendrá que pagarlos. Pero el buscar constantemente el que realmente un régimen democrático como el nuestro, que proviene de un consenso como el del 78, con todo lo que supone, es permanentemente un escenario que se pone en tela de juicio, porque lo que hay debajo es un conjunto de operaciones tumefactas donde lo único que hay es un tema de corrupción y que yo vengo aquí para liberar a todo el mundo de esa situación de corrupción, pues hombre, es una estridencia. O sea, lo que tenemos que plantear es una moderación, un consenso, un ejercicio político real. Los que cometan delitos, pues lo que tienen que estar es someterse a la acción de la justicia y tienen que pagar y tienen que cumplir las sentencias en sus justos términos. Y nunca perder una oportunidad de demostrar un consenso en situaciones que son, o declaraciones que son tan importantes, ¿no?, para un régimen democrático como el nuestro, como una que plantea la erradicación de cualquier tipo de violencia, ¿no? Entonces, no tengo nada más que decir. Muchas gracias. Tiene la palabra el Partido Socialista. Buenas tardes. Gracias, señora presidenta. Qué bonita es la libertad para dejarles a algunos decir auténticas barbaridades y que se hagan el retrato que se quieren hacer. Decía Sergio de Unidas por Collado Villalba que le recordaba a un cuadro de Goya,
A nosotros nos ha venido a la mente más bien una escena de la película Jamón, Jamón, de Vigas Luna, donde efectivamente acaban dos personas a garrotazos, un joven Bardem y Jordi Moya, que representan precisamente ese cuadro, ¿no? Es obsceno lo que hemos estado viendo hoy. Pero bueno, entrando en lo que respecta a esta moción, como ya han comentado otros partidos políticos, esta es una moción que viene propiciada por el incremento que hemos visto de ataques sobre nuestras sedes en los últimos meses, lo que se conocen como casas del pueblo, y no hay que irse muy lejos. Podemos empezar por Alpedrete, donde se puede ver en la foto algunas palabras que nos dedican, como el valle no se toca, arriba España, acompañado de algunas esvásticas, y otra que llama especialmente la atención, PSOE profanatumbas. Vaya, esto lo tengo como bastante reciente, no sé exactamente de qué, pero me suena de algo. En el Escorial, también a principios de octubre, otra pintada, profanadores de tumbas. Uy, esto... no sé, cada vez me recuerda algo más, ¿no? Me parece haberlo oído hace poco. En Getafe, por ejemplo, también a finales de octubre, nos dejaron cosas pues como viva Franco, viva José Antonio, profanadores hijos de puta. Hay algo que se empieza a repetir mucho, sospechosamente, ¿no? Pero bueno, no han sido las únicas sedes, Leganés, Majadahonda, Velilla de San Antonio, hasta 9 agrupaciones de distrito en Madrid capital, Valencia capital, bueno, un sinfín de agrupaciones. Concretamente la nuestra, por suerte, esta vez no hemos tenido que acudir a la Guardia Civil, pero sí que hemos tenido que acudir en los últimos 2 años hasta en 3 ocasiones para poner distintas denuncias. Una en marzo de 2018, otra en abril de 2018 y la última en junio de este año, donde orgullosos nos ponían algunas pegatinas que decían cosas como homófobos y orgullosos o stop truchas, ¿no? Bueno, pues algunos de los ejemplos. Yo quería aprovechar esta ocasión para agradecer a los partidos políticos, a casi todos los partidos políticos, la sensibilidad que han tenido en este asunto, porque hemos estado muy cerca de conseguir una declaración conjunta sobre un tema realmente importante. Y a mí me gustaría resaltar la importancia de la unidad de todos los partidos políticos ante este asunto, porque no es algo, ahora ha podido ser el Partido Socialista, pero no ha sido el único ni mucho menos. Como ya se ha comentado, los compañeros de Podemos, los del Partido Popular, incluso aquí en Villalba, e incluso a los concejales de Vox les han hecho un escrache en uno de sus mítines, lo cual hace doblemente incomprensible que no apoyen esta moción. Señores de Vox, ¿qué más querían? ¿Qué hacía falta en esta moción para que ustedes lo apoyaran? ¿Qué más querían? Porque ustedes saben que esto es una moción que hemos redactado desde cero, para que recogiera absolutamente todas las sensibilidades de este pleno. Es más, es que este texto que hemos presentado defiende hasta los escraches que ustedes han recibido. Por lo tanto, no entiendo de ninguna de las maneras cómo no han podido apoyarla. A lo mejor es que la pregunta es, ¿tenían ustedes en algún momento intención de apoyarla? Porque, como hemos visto en este pleno y como ya vimos en comisión informativa y en junta de portavoces, ustedes se exculparon usando y trayendo una cantidad de temas que poco o nada tienen que ver con esta moción. Pero no se preocupe, que nosotros no rompimos ningún debate. El Partido Socialista y el resto de partidos, por supuesto, van a respetar siempre profundamente las decisiones judiciales. Porque los partidos políticos se componen de personas y, desgraciadamente, hay algunas personas que no tienen los mismos estándares éticos y morales que el resto del partido político. Pero de eso seguro que ustedes saben algo, ¿verdad? Podríamos hablar de Rocío Monasterio, que lleva unos cuantos años firmando cosas sin haber tenido título, por ejemplo, se me ocurre, ¿verdad? O podríamos hablar también, por ejemplo, del líder de Vox en Andalucía, que debe a Hacienda 2,5 millones de euros por un proyecto empresarial que no llegó a realizar en ningún momento y Hacienda ahora le reclama. A lo mejor les suena, ¿verdad?, lo de la calidad ética y moral, ahora les empieza a sonar algo, ¿verdad? Sobre todo, además, señores de Vox, es que ustedes siempre van a lo mismo, siempre se hacen los pobrecitos. A ustedes, los demás, somos los que les estamos poniendo el cordón sanitario, ustedes son los pobrecitos y los que siempre les atacamos. Pero lo cierto es que ustedes, con su discurso, niegan la protección y la ayuda a mujeres. Por ejemplo, se me ocurren muchos temas, la protección y ayuda a mujeres que sí que lo necesitan. Porque negar la gravedad de la violencia de género y la necesidad de leyes, por ejemplo en este ámbito, diciendo que existen violencias distintas, es como negar, por ejemplo, que haya leyes antiterroristas porque existen otro tipo de asesinatos. O sea, es decir, hay cosas que no tienen sentido. Y sobre todo, y más importante, porque existen consensos que no están a debate. Y eso es muy importante. Y ustedes lo que han venido a hacer aquí es a dinamitarlo.
Pero arrieritos seamos y en el camino nos encontraremos, porque quien no reconoce la violencia machista, lo que está haciendo en el fondo es perpetuarla. Así que ustedes verán dónde quieren estar. Ustedes hacen los pobrecitos, pero luego son los primeros que vienen a estos plenos a decir auténticas barbaridades, como hemos visto en este propio pleno. Por ejemplo, se refieren a aquellas instituciones que no les gustan como chiringuitos, cuando su propio líder es el que más tiempo ha vivido de esos chiringuitos, a razón de unos 90.000 euros al año, que no es moco de pavo. Pero se siguen haciendo los pobrecitos igualmente, porque hay gente que les llama fachas. Y ojo, cosa condenable y en la cual yo no estoy total y absolutamente en contra de que lo hagan. Pero lo cierto es que tienen líderes, como por ejemplo Ortega Smith. Señores de Vox, ¿me pueden atender, por favor? Es que me estoy refiriendo a ustedes. Vale. No, les decía que Ortega Smith, por ejemplo, dice con una mano que del franquismo ellos no hablan porque no han venido a dar lecciones de historia. Pero, sin embargo, a continuación se acuerdan de las 13 rosas. Y a referirse en un tono, en fin, deplorable cuanto menos. El tiempo está perfectamente controlado y, por cierto, cuando a usted le han interrumpido se ha parado el reloj. Siga, señor. Gracias, concejal. señora presidenta. Como les decía, a ustedes les encanta hacerse los pobrecitos, pero luego son los primeros que vienen a este pleno, en este mismo pleno, no es que haya ocurrido en otros plenos, en este mismo pleno, a referirse a instituciones del Estado de la manera en la que lo hacen, como por ejemplo al presidente del Gobierno refiriéndose como Pedro el Profanador. Y es que esto es tremendamente peligroso, porque nosotros, todos los de aquí, somos representantes públicos. Y lo que nosotros decimos aquí debería ser total y absolutamente respetable. ¿Por qué? Porque lo que decimos aquí luego lo repite la gente en la calle. Y ustedes, con su discurso incendiario y su lenguaje total y absolutamente agresivo, lo que están haciendo es encender la mecha de ideas que tienen las personas aquí en España que no deberían de poder decirlas o que antes las pensaban pero que no se atrevían a decirlas en la calle porque sabían que estaba mal, porque la sociedad de manera unánime les decía que estaba mal lo que pensaban. Y ahora ustedes han dicho, bueno, pues a lo mejor resulta que no está tan mal decir estas cosas. Y por culpa de eso ha habido un repunte en la violencia xenófoba, un repunte en la violencia homófoba y un repunte de la violencia machista. Por lo tanto, antes de pensar que ustedes son poseedores de la verdad absoluta, o antes de pensar que están por encima del bien y del mal, pero sobre todo, antes de insultar, de difamar y de faltar al respeto, yo les pediría que al menos por un día, antes de salir de casa, se mirasen al espejo y se dieran un poco cuenta de la poca vergüenza que tienen cuando vienen aquí a decir las auténticas barbaridades que vienen a decir. Ya termino, no se preocupe, ya termino. Porque hay consensos que no son discutibles, porque no se puede hacer política de todo. Y sobre todo porque tenemos muy claro, ya voy terminando, porque tenemos muy claro cuáles son. Ya y posiciónese. Porque tenemos muy claro cuáles son los. Señor si me Villa, permite, su